La muestra, compuesta por 10.997 empresas, representa una importancia estadística significativa: el 62% de la producción, el 51% del capital accionario privado, el 57% de las deudas y el 53% de los activos totales. Y las podemos agrupar según las diversas ópticas existenciales. Aquí vemos que la mitad son empresas bogotanas y todas las demás regiones están representadas, al ponderar su volumen de actividad, casi en paralela importancia a su aporte al Producto Nacional. Por actividad prima las empresas comerciales, lo que contrasta con el aporte de esta actividad al Producto Nacional y que evidencia una marcada inclinación del empresariado hacia esta actividad. Los servicios, excluidos la intermediación comercial y financiera, y que aportan cerca de la mitad del Producto Interno Bruto, acá están insuficientemente representados, menos de la cuarta parte, lo que patenta la creciente atomización de estas actividades y una sistemática informalidad. Las 2/3 partes de las empresas tienen menos de 25 años. Las fundadas en el periodo donde hubo mayor auge emprendedor histórico, los 70 y 80, aportan cerca a la quinta parte, lo que patenta una moderada permanencia de las empresas antiguas y un renovado empuje de las empresas nuevas que les quitan mercado y arrinconan a las más antiguas. Por tipo de organización, buena parte de esas nuevas se organizan jurídicamente en esquema de SAS. Las limitadas y comanditas pierden peso en la medida que van desapareciendo y las extranjeras no representan adecuadamente el peso económico. Recordemos que los extranjeros poseen el 55% del capital accionario nacional. Dada la condición de la muestra restringida únicamente a empresas de una duración superior a los 7 años, excluye a la mayoría de filiales extranjeras recientemente instaladas en el país. Por tamaño prevalecen las medianas y pequeñas, las 2/3 partes, en tanto las grandes empresas apenas aportan el 5% en cantidad, pero más del 50% en volumen de actividad, lo que refleja una alta concentración y liderazgo. Y por último, en salud financiera, las 2/3 partes gozan de muy buena salud, lo que preocupa que el restante tercio esté pasando dificultades y perfilando una frágil posición de arranque hacia un futuro incierto y complejo. Dado este carácter tan disperso y heterogéneo, según las vistas que apreciemos, hemos de tener cuidado en los resultados que nos tienten a inferir comportamientos generalizados. Es una muestra demarcada bajo estrictos parámetros estadísticos, que de alguna manera refleja el comportamiento del empresariado y las actitudes de estos para reportar la información a las supersociedades. Con este panorama general de las características de la muestra, emprendemos los diferentes análisis financieros y estadísticos que nos permitan palpar la realidad que atraviesan las empresas privadas colombianas. A partir de la óptica asistencial, mostramos los retratos de las anteriores métricas de desempeño para las diferentes categorías asistenciales en que enmarca la actuación las empresas. Y a partir de ahí, construir radares competitivos que perfilan fortalezas, flaquezas y visualizar los flancos de ataque o defensa. Veamos cómo evoluciona el volumen de actividad y tenencias de las empresas de la muestra 11K. Así ha venido creciendo hasta alcanzar una media de 406 billones de pesos, aportando el 62% de toda la producción de la empresa privada colombiana, proporción que viene aumentando en razón a que la empresa privada nacional viene creciendo al 3.3% anual, en tanto las empresas de la muestra 11K lo hacen al 4.1%. Para mover este volumen, utiliza una inversión de 568 billones que crece mucho más rápido que la actividad, exigiendo mayor financiación, siendo la deuda quien toma mayor protagonismo en el fondeo ante una contracción del patrimonio. Dada la complejidad del análisis que produce el modelo matemático y la urgencia de tratar los parámetros que nos permitan validar o desvirtuar nuestras iniciales asunciones, nos detenemos en el análisis de la actuación en la rentabilidad y el apalancamiento. Miremos la dinámica operativa en la que enfocamos la atención en la generación de valor y vemos que este aporta el 27% del valor del producto final y se distribuye en los principales componentes. El valor agregado tiende a estancarse y reducirse en razón a las presiones de la alta rivalidad competitiva, y buena parte de ese valor se destina a gestionar la operación y las ventas, que juntas muestran una clara inercia con tendencia a subir, se llevan la quinta parte del producto final.
Si consideramos que los impuestos de renta se llevan el 2% y los intereses aumentan su cuota en razón a la creciente deuda, vemos que la utilidad final, que históricamente ha estado por debajo del 6%, cae sistemáticamente al dramático 3% anual. Miremos la inversión. Como lo vimos, hoy se utiliza más inversión para mover la actividad. A comienzos de la década, para producir 100 millones de pesos, se utilizaba una inversión de 124 millones de pesos. Hoy, para hacer esos 100, se utilizan 140. La inversión en infraestructura crece de forma constante y acapara el 34% de la inversión, lo que induce un sesgo de improductividad o una inversión que aún no es utilizada a plenitud y permanece semiociosa. El capital de trabajo demanda más recursos de forma creciente, lo que induce a pensar en ciclos más largos, morosidad en la cartera, exceso de inventarios u otras ineficiencias. Y la inversión estratégica, que ya acapara el 30% de la inversión, se mantiene estable. Ahora miremos cómo se fondea la inversión. El capital y las utilidades retenidas constituyen la fuente principal, el 56%, pero empieza a ceder ante la financiación por deuda, que ya aporta el 44% de los fondos, cuando a comienzos de la década aportaban el 38%. Esto, por supuesto, tiene su impacto en el costo financiero. La pérdida de competitividad al agregar menos valor y los crecientes costos financieros impiden que la rentabilidad comercial sea mayor. Por otro lado, el bajo nivel de productividad, que opera como un restrictor, obliga a utilizar más recursos, que ante la apatía de los dueños carga sobre los acreedores el fondeo con su implícito costo financiero. Está en un círculo vicioso. Baja competitividad y productividad hacen que buena parte de los beneficios por el esfuerzo productivo pasen a manos de los acreedores, en tanto los dueños sacan lo que más se puedan, endosándole la operación a estos acreedores, quien siguiendo el juego aportan más fondos, sustrayendo más rentas y en última vulnerando la capacidad de supervivencia de las empresas. Esta es una radiografía de la muestra 11K que nos van insinuando la volátil y decadente rentabilidad comercial, una productividad que oficia como factor restrictivo, una creciente palanca que en suma conducen a una dramática caída de la rentabilidad, muy por debajo del costo de los préstamos, incluso por debajo de la tasa de interés real, lo que sugiere una evidente destrucción de capital. ¿Son estos fenómenos comunes a todas las empresas y actividades? Vamos a echar un vistazo a las empresas desde las diferentes categorías existenciales y para ello nos adentramos en la base de datos, la que mediante diversos filtros nos suministra información sobre el desempeño de las diferentes ópticas de las categorías existenciales ya descritas. La productividad refleja el grado en que se utilizan recursos, insumos y conocimientos para la producción de un bien. La productividad se puede medir en diferentes categorías relacionando el producto final frente a los diferentes insumos utilizados: laboral, técnica, operacional, salarial, mercadotecnia. Matemáticamente es la relación de unos inputs utilizados para la obtención de unos outputs y se puede expresar mediante un cociente entre la sumatoria de los ingresos obtenidos frente a las inversiones para adelantar el proceso productivo empresarial. Dada la naturaleza de los diversos procesos productivos en las que prima la utilización intensiva de capital sobre el trabajo, el conocimiento sobre el capital o la tierra sobre todos los demás, así se configuran los perfiles de productividad actualmente y así han venido evolucionando en lo corrido de la década. Apreciamos una continua y prolongada caída en todas las actividades. Miremos cómo está el asunto en las regiones. ¿Qué hacen en la región oriental
para que su nivel de productividad sea significativamente superior a la de la región pacífica? Sin lugar a dudas que las diferencias tienen que ver con la composición de la canasta, el tamaño del mercado, la infraestructura física, factores culturales y políticos. La una tiene más diversidad étnica, la otra más extensión y litoral. También vemos un patrón de declive en la productividad. ¿Será que la edad de las empresas condiciona o propicia actitudes productivas? Al parecer sí. Entre más antigua es una empresa, menos nivel de productividad. ¿Cómo puede suceder eso? ¿No es lo contrario a lo que nos enseñan sobre las curvas de experiencia? ¿No es la experiencia la que enseña a ser más productivo, moderado, ahorrativo y cauteloso? También vemos que se repite ese patrón decadente. ¿Será el tamaño determinante de la fundamentación de capacidades para la productividad? Indudablemente. Las economías de escala funcionan. Las micro y empresas personales no disponen de herramientas de gestión para organizar adecuadamente los procesos productivos, la asignación de recursos ni la medición del desempeño. ¿Qué tan cierta es esa afirmación? ¿La salud de las empresas qué tanto influye en la productividad? ¿O es esta una determinante de aquella? Indudablemente hay una clara asociación directa entre las dos. ¿El tipo de organización jurídica y propiedad influye en la productividad? No parece haber una relación clara, pues uno esperaría que las filiales extranjeras, por eso de que aplican las mejores prácticas de gestión, descollaran sobre las demás, pero por este patio no se evidencia esa asunción. La competitividad es la habilidad de competir, disputarse el dominio de algo, rivalizar para quedarse con aquello que otro u otros también pretenden conseguir. La idea de competitividad apunta a contar con la capacidad necesaria para enfrentar a los competidores y sobresalir en la arena competitiva utilizando la información y la inteligencia para descubrir las fuerzas y reglas del mercado con el propósito de aprovecharlas y ponerlas a su favor. La competitividad empresarial se manifiesta en la capacidad de agregar valor a las soluciones que el mercado acepte y pague y sostener la posición a lo largo del tiempo. La capacidad de agregar valor resulta de la investigación que descubre variantes en la satisfacción de necesidades y responde con innovaciones, modelos de negocios, acercamiento genuino al cliente, manejo de comunicaciones e imagen, diferenciación de servicios y atenciones personalizadas y otras sutilezas cognitivas y emotivas. Vamos a medir la capacidad de agregar valor y el crecimiento durante la década. Empecemos por el valor agregado. Desde una simple conceptualización, se espera que a medida que se avance en el proceso de extracción hasta la satisfacción de las necesidades de una comunidad, se vaya a ir aumentando el valor económico agregado. En la producción de bienes materiales, el mayor valor lo dan las características extras que aprecia al cliente como imagen, empaque, disponibilidad, entregas, precios, reclamos y desde luego cierta funcionalidad del producto. Estos accesorios tienen un costo agregado al tangible de los insumos básicos, el que se recupera con el mayor precio pagado por el cliente. Si este cliente percibe que el precio adicional es demasiado frente a la percepción de los beneficios, no lo comprará. Por tanto, la oferta no es competitiva y si no hay ventas, no hay forma de recuperar los costos implícitos ni los costos accesorios. Si las expectativas del cliente se cumplen frente a las comunicaciones y promesas, lo comprará. Seguirá haciéndolo mientras perciba valor y gusto y divulgará estos beneficios. La oferta es competitiva. El cliente aceptó la propuesta y el precio, por lo cual se recuperan los costos de esos accesorios y la rentabilidad mejora. Esto pasa en los bienes materiales. En la prestación de servicios, el valor agregado es mayor dada una mayor intensificación en la atención humana, la transferencia de conocimientos y las plataformas tecnológicas que lo soportan. Veamos lo que nos cuenta la realidad. Parece que estamos marchando al ritmo de la modernidad. En la medida que avanza el proceso económico, las empresas despliegan mayor capacidad de agregar valor económico al mercado. Y la evolución reciente perfila un ligero estancamiento en lo corrido del siglo. O sea que nos montamos en un tren de la competitividad desde el siglo pasado y no hemos sido prolíficos en acrecentar el proceso. El sector minero energético, por la desinflada de la burbuja de precios,
disminuye esa capacidad de agregar valor, lo que nos pone en el tema de los commodities o bienes indiferenciados y nos introduce en el problema de la baja competitividad del aparato productivo nacional. Relevante el avance de la logística, por ello de la ampliación de la oferta funcional y el crecimiento de la entrega de paquetería que soporta los flujos del comercio electrónico y que tiende a suplantar, como lo está haciendo en otros países, a los canales de distribución convencional. La actividad hotelera, más sintonizada a las fuerzas del turismo mundial, ofrecen una variada, atractiva y rentable oferta, tal vez por la entrada de tantos extranjeros, y los restaurantes por la variedad gastronómica y la consolidación de la costumbre de alimentarse fuera del hogar, ambos favorecidos por una demanda doméstica y extranjera en expansión, adecuadamente atendida por operadores que ofrecen altos valores perceptuales, emocionales y tangibles al mercado. En lo regional, la Atlántica evidencia un claro rezago que pretendió corregir para volver a decaer. Bogotá logra el mayor avance en lo corrido de la década y hoy es la región más competitiva desde la perspectiva de agregar valor económico a su producción. Respecto a la antigüedad, no se aprecia una diferencia clara. Como con la productividad, se esperaría que la curva de experiencia mostrara diferencias en favor de las más antiguas. Sin embargo, la evolución reciente muestra un ligero estancamiento y revela que las empresas más antiguas sufren para mantenerse competitivas. Al parecer, el ingreso de nuevos operadores con capacidades competitivas y actitudes más agresivas les quitan los privilegios que gozaron en el pasado. ¿Tendrá el tamaño influencia en la agregación de valor y la capacidad competitiva? Al parecer sí, y con patética evidencia. Al mirar las empresas desde la óptica del tamaño, la productividad y la competitividad rivalizan. Mientras la productividad castiga a las pequeñas, estas tienen más capacidad de agregar valor. Estamos hablando de empresas que facturan menos de 5.000 millones anuales, que aportan el 40% de la muestra y son más eficaces en agregar valor que sus pares más grandes. Y esto finalmente ha de repercutir en la rentabilidad, ya que como vimos, si bien la productividad es restrictiva y las pequeñas no pueden con las mayores provocar una clara desventaja, la competitividad la compensa. Y por último, las empresas unipersonales, que son más eficaces en el uso de los recursos, también son más eficaces en agregar valor. Desafortunadamente, las 26 de la muestra no permiten inferir al universo de las unipersonales colombianas, por lo que estas observaciones no son concluyentes para este gran universo de empresas unipersonales.